Que la palabra de Cristo habite y se sienta a gusto en ustedes. Tengan sabiduría para que puedan enseñar y aconsejar unos a otros. La palabra de Dios es lámpara en nuestros pasos y luz en nuestro sendero. Que esa palabra que compartiremos en el día de hoy nos ilumine cada paso que demos. Nos ayuda a encontrar la verdad. Apreciados hermanos, hoy quiero compartir con ustedes algo que San Juan destacaba, la importancia del Espíritu Santo para guiarnos en la verdad. Sí, San Pablo, Juan en su primera carta resaltaba la importancia del Espíritu Santo y hoy también debemos resaltarlo nosotros. ¿Para qué? Para guiarnos en la verdad. Sí, San Pablo nos advierte respecto a muchos profetas, muchos profetas que han salido en el mundo, muchos profetas que no se expresan según la verdad. Eso es lo delicado, ¿no? Que no se expresan según la verdad recibida de los apóstoles en la iglesia. A eso le llamamos, o le llaman las Sagradas Escrituras, falsos profetas. Sí, porque nos inspira un espíritu, pero no el espíritu guiado a la verdad. Pero ¿cómo reconocer entonces quién tiene ese espíritu? Oye, San Pablo lo dice, ¿no? No respetaban a los profetas. No respetaban a los profetas que se expresaban según la verdad. Enseñaban, sí, esto que tienen ese espíritu, enseñaban y enseñan, pero no es según la verdad, por medio del cual podemos nosotros descubrirlo. Dice la palabra, examinen. Examinen los espíritus para ver si vienen de Dios. Si vienen de Dios, traen la verdad. Si no vienen de Dios, no traen la verdad. Por eso San Pablo la importancia, ¿no? De que nosotros reconozcamos los espíritus. El espíritu de Dios, el espíritu de la verdad. Y nos advierte, vendrán profetas que no respetarán las instrucciones de aquellos verdaderos profetas que llevaban la verdad. Bien, hoy eso lo vamos a compartir para que nosotros estemos sabidos. No podemos dejarnos engañar de que aquel dijo, uy, a mí me inspiró el Espíritu y me dijo, funda una iglesia, colócale este nombre. Examinemos ese espíritu para ver si realmente viene de Dios. Y si viene de Dios, le creemos. Si trae la verdad, le creemos. Pero si no, ¿qué hacemos nosotros siendo cómplices de ese que dice tener el espíritu? Estamos contradiciendo la doctrina de Cristo, nos estamos volviendo anticristo. Y esto lo comparto para que nosotros no caigamos en ese error, porque es el espíritu del error, el espíritu de la mentira. Escucha cómo le dice San Juan, primera carta de Juan capítulo 4, versículo 1. Queridos míos, no se fíen en cualquier inspiración. No se fíen, no se confíen, no crean en cualquier inspiración. Alguien por aquí en nuestra comunidad compartía, ¿no? Con un compañero de trabajo. Ese fue el que me contó de que le había llegado ese compañero de trabajo, le había manifestado de que había tenido una inspiración durante la noche, pero estaba confundido porque no sabía qué hacer y él quería buscar de Dios, pero no le gustaba ir a la iglesia católica, pero que había recibido una inspiración. Y la inspiración era que él iba a ser un pastor, pero no pastor de la iglesia, de la verdadera iglesia. Los días descubrimos, sí, cuál era la inspiración. La inspiración era que iba a formar una congregación donde se iban a reunir y luego que se iba a casar por esa secta. Esa era la inspiración. Oye, yo le dije
aquel que me contó, y ese espíritu es de Dios. Digo, pues ya nos dimos cuenta que no es de Dios. ¿Por qué? Porque no obedece a los profetas que llevan la verdad. Se abren, se dividen. Entonces, San Juan dice, queridos míos, no se fíen de cualquier inspiración. No cualquiera que vaya diciendo, tuve una inspiración anoche, me reveló el espíritu tal y tal, tal. No, examínenlo, escúchenlo. Examinen los espíritus para ver si vienen de Dios. Porque andan por el mundo muchos falsos profetas. Juan lo advierte. Andan por el mundo muchos falsos profetas. Examínenlo. ¿Quieren reconocer el Espíritu de Dios? Dice San Juan. ¿Quieren reconocer el Espíritu de Dios? Y esa es la pregunta que nosotros debemos hacer. ¿Queremos realmente reconocer el Espíritu de Dios? ¿O no? Me da igual. Ojalá que nos examinemos primero y busquemos reconocer realmente si ese profeta tiene el Espíritu de Dios. Porque primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1, lo va a decir clarito. Clarito lo va a decir el Espíritu Santo. ¿Cómo reconocer a esas personas, a esos falsos profetas, si tienen el Espíritu de Dios? Veamos qué dice la Sagrada Escritura en 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 1 y siguiente. El Espíritu nos dice claramente, clarito, no hay duda, debemos quitarnos la venda, debemos creerle a la palabra de Dios. Si habla el Espíritu de Dios, el Espíritu de la verdad, y lo dice claramente, debemos saber qué es lo que dice claramente el Espíritu. ¿Quieren conocer el espíritu de verdad? ¿Quieren conocer el espíritu del error? ¿O nos vamos a dejar guiar por el espíritu del error sin examinarlo? San Pablo nos da la claridad de cómo reconocerlo. El espíritu nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos, bendito sea Dios, no son todos, algunos renegarán de la fe. Me está dando una pista. Algunos renegarán de la fe. Ustedes por casualidad han escuchado a algunos que decían, cuando yo era católico, yo bautizaba a los niños de pequeño, cuando yo era católico yo me confesaba. Ahora que conocí la luz, la verdad, me fui para la verdadera iglesia cristiana, ahora estoy en la verdad. Antes estaba en un error. ¿No han escuchado eso? Algunos renegarán. Cuando yo estaba en esa iglesia, yo comulgaba. Ahora no, porque ahora descubrí la verdad. Cuando yo estaba en esa iglesia me confesaba, ahora no, ya sé que lo puedo hacer directamente con Dios o en otro lugar, porque me lo han enseñado falsos profetas. Así descubrimos, según el Espíritu de Dios, claramente, así descubrimos quién tiene el Espíritu de Dios. Algunos renegarán de la fe para seguir espíritus seductores. Si tienen espíritu, sí, ciertamente, pero son espíritus seductores y doctrinas diabólicas, doctrinas extrañas, doctrinas contrarias a las de Cristo. Los anticristos. Aparecerán hombres mentirosos. San Pablo. San Pablo en ese tiempo y en los de hoy. Aparecerán hombres mentirosos con la conciencia marcada con la señal de los infames. Estos prohíben el matrimonio. Da San Pablo una de las características de esos falsos profetas. Una de las características de esos falsos profetas. Estos prohíben el matrimonio. Algunos renegarán de la fe. Dios, Mateo 19, Jesús en Mateo 19, 3 en adelante podrán encontrar ustedes que el Señor dice, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Luego dice el Señor, lo que Dios ha unido,
que no lo separe el hombre. Santo matrimonio. Algunos prohibirán el matrimonio. Hebreo 13:4. Que todos respeten el matrimonio y que ninguno manche la unión conyugal. Algunos prohibirán el matrimonio. Sí tienen el espíritu, pero espíritus engañadores, espíritus seductores y doctrinas diabólicas. Porque eso no lo enseña Dios. El Señor dijo, el hombre, la mujer. El hombre deja a su padre y a su madre. Y hay otros que aprueban el matrimonio, pero entre hombres con hombres, entre mujeres y con mujeres. Espíritus seductores, espíritus engañadores, falsos profetas, doctrina diabólica. Entonces por eso San Juan en su primera carta, la que compartíamos, dice, examinen los espíritus para ver si vienen de Dios. ¿Creen ustedes que esos espíritus son de Dios? No, jamás y nunca. Estos prohíben el matrimonio y no permiten el uso de ciertos alimentos, a pesar de que Dios los creó para que los comamos y luego le demos gracias. Así lo hacen los creyentes que conocen la verdad. Que conocen la verdad. Otros falsos profetas nos dicen que está prohibido comer cerdo, que está prohibido comer pescado, bagre. Oye, si el Señor dice, a pesar de que Dios los creó para que los comamos y luego le demos gracias, ¿por qué lo prohíben? Porque el Espíritu les reveló que eso tienen que hacerlo. Espíritus falsos, doctrinas contrarias a la de Cristo. Porque todo lo que Dios ha creado es bueno y no hay que rechazar un alimento que se toma dando gracias a Dios. Es santificado por la palabra de Dios y la oración. Y me gusta este versículo, 1 Timoteo 4:6, porque creo en Él y lo que Dios promete se lo cumple. Si explicas estas cosas a los hermanos, serás un buen servidor de Cristo Jesús, alimentado con la enseñanza de la fe y de la sana doctrina que has seguido. Un buen servidor. Se los explico, se los doy a conocer para que no caigan en ese error, para que no dejemos apagar el espíritu de la verdad, el verdadero espíritu de Dios. Así es. Ya, si quieren seguir en esa doctrina, en esas inspiraciones falsas por esos falsos profetas, ya es cuestión de ustedes. Pero se lo estoy compartiendo a través de la Biblia. Escucha como dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 20. No desprecien lo que dicen los profetas. No desprecien lo que dicen los profetas. Examínenlo todo y quédense con lo bueno. Evite toda clase de mal donde quiera lo encuentren. Examinen todo. No desprecien lo que dicen los profetas. Anunciaban los profetas Isaías en capítulo 7, versículo 14. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo. ¿Y cuántos falsos profetas están diciendo que María tuvo más hijos? Dice la palabra de Dios, no desprecien lo que dicen los profetas. San Pablo, nos presentamos pues como embajadores de Cristo. Es como si Dios mismo nos hablara por medio de nuestra boca. Déjense reconciliar con Dios. El sacramento de la confesión. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 20 en adelante. Te lo pueden traer del 18. Capítulo 6, versículo 1, segunda de Corintios. Somos, pues, los
colaboradores de Cristo, los ayudantes de Cristo. Dice la palabra de Dios, no desprecien lo que dicen los profetas. Juan 20, 21 al 23. Así como el Padre, dice el Señor, me ha enviado, así los envío yo a ustedes. Reciban el Espíritu Santo, a quienes les perdonen los pecados les quedan perdonados. A quienes se los retengan les quedarán retenidos. ¿Por qué no obedecer al Espíritu de la verdad? Cuidado, porque sería un pecado mortal en caer en eso. Hebreos 5:1. Todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres y nos representan las cosas de Dios. El sacerdote, el instrumento que ha dejado Cristo aquí en la tierra. Amados hermanos, examinemos los espíritus, como dice la palabra de Dios, y no nos dejemos engañar. Que la palabra de Dios habite en cada uno de ustedes y se sienta a gusto. Amén.